Hola, aquí es una presentación para empezar a programar. Esta es una nueva serie donde en mi canal voy a enseñar a cómo desarrollar juegos y apps. Y por cierto, debajo de allí está el grabador de pantalla, ya que es una presentación. Pero aquí empezaremos con lo básico. ¿Qué cosas tienes que saber? Como son 4 partes básicas, luego ya en el futuro ya les voy a enseñar el código, pero empecemos con cosas básicas. La primera parte es qué lenguajes de programación hay para hacer tu juego. También esto sirve para hacer aplicaciones, videojuegos, presentaciones y muchas cosas más. Perdón porque se escuche así el audio, pero uso un micrófono más o menos. ¿Qué lenguajes hay en la informática? No puedo decir todos porque son más de 30, pero los más reconocidos son Python, Java, JavaScript, Lua, CS3, HTML5, C#, C++ o C++, C, Swift, MySQL y más. Entonces, ¿qué lenguajes de programación hay para hacer videojuegos? Para hacer videojuegos los más reconocidos son C, C#, C++, Java, JavaScript, Python, HTML5 y más. Explicación de los lenguajes de programación más reconocidos. Aquí en este video les explicaré de cada lenguaje. Hoy vimos de qué tipos de lenguajes de programación hay y una presentación. Pero ahí falta ver la explicación. Como es la primera parte, se dirá la explicación de los lenguajes. La segunda parte de las plataformas de programación. La tercera parte de géneros de videojuegos para hacer. Y la cuarta es las últimas cosas básicas para desarrollar tu juego. Perdón, pero en las páginas básicas no les puedo enseñar el código aún, ya que estamos empezando. Pero bueno, empecemos. Del primero, sí es la tercera parte de los lenguajes de programación, porque primero existió A, luego B y ahora C. C fue la tercera, que la tercera fue la vencida, porque A y B no lograron subir como su hermano C. Y ahí en la explicación dice: C es un lenguaje de programación de propósito general originalmente desarrollado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972 en los laboratorios Bell. Bell era del segundo nombre del lenguaje, como evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en BSPL, que es una parte del lenguaje de eso. Cuando un lenguaje se basa en otro, tiene que tener parte de este. Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. Luego, después se pasó a más sistemas operativos, hasta llegar al famoso Windows 10. Pero no llegó para Apple, o sea Mac OS, se demoró más. Sigue una parte, C#, pero eso fue desarrollado y estandarizado por la empresa Microsoft, que apareció en los 2000, ya que Sharp en la última parte es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura del lenguaje común, o sea que cualquiera podría aprenderlo fácilmente y hacer un juego, ya que la plataforma más fácil de hacer un juego es Unity, que usa C#. Pero en la explicación dice: C# es un lenguaje de programación multiparadigma que apareció en los 2000, desarrollado y estandarizado por la empresa Microsoft como parte de su plataforma Microsoft.NET. También esa
Core y Net Alpha, que después fue aprobado como un estándar por la SMA e ISO. C# es uno de los lenguajes de programación diseñados para la infraestructura del lenguaje común. Lo de la SMA e ISO lo enseñaré en mi otro canal o en otra parte. De C++. C es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroupo. Como punto extra, C++ es más complejo, pero también funciona mejor que C#, ya que dicen que con C# las aplicaciones y juegos quedan mal con errores, pero en C++ tienen menos errores o hasta ni tienen errores. Sí que dicen que es mejor trabajar con C++, pero con C#. Si quieres aprender algo básico, usa C# o otra plataforma para programar. Pero si necesitas las cosas perfectas, usa C++. Y también en C++ fue el creador de los emuladores, de lo que conocemos todos para jugar consolas. Y también C++ ha creado juegos grandes, como la aparición de Fortnite, que se ha hecho a C++. Y la explicación dice, yo digo de que coloqué eso como lenguaje de programación porque es la primera parte. Luego la segunda será plataformas, las últimas partes y géneros de videojuegos. Pero la explicación dice, C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroupo. La intención de su creación fue extender al lenguaje de programación C. O sea, eso era para extender, para que quedara los lenguajes perfectos, ya que siempre C y C++ están juntos, o sea que C es C++. Por eso dos lenguajes, y si se une C# serían los tres lenguajes famosos para desarrollar. Mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, C++ es un lenguaje híbrido, ya que él se encarga de otras cosas, otros tipos de programas, que es Java. Lo conocimos por primera vez porque fue para iniciar Minecraft, el juego famoso del... Además, otros juegos necesitan Java, y Java es uno de los más famosos. Hasta es muy bueno trabajar con ese lenguaje de programación. Y su explicación nos dice, Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática que fue comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán probablemente a menos que tengan Java instalado, y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable, ya que Java es más fácil y consume menos, o sea, me refiero a que no consume tanto el equipo que los otros, pero aún así todos son buenos. Ahora JavaScript, ese se usa menos para juegos porque mayormente lo usan para sitios web. Y su explicación dice, JavaScript es el lenguaje de programación que debes usar para añadir características interactivas a tu sitio web. Por ejemplo, juegos, eventos que ocurren cuando los botones son presionados o los datos son introducidos en los formularios, efectos de estilo dinámicos, animación y mucho más. Ya que JavaScript son para animaciones y efectos dinámicos en sitios web, pero en juegos es más difícil poner. Pero aún así, si sabes cómo hacer eso o ya aprendiste cómo usar JavaScript para juegos, entonces está bien, ya que esa parte la puedes usar para un sitio web, que también en mi otro canal dejaré la explicación del sitio web.
o puedes buscar un tutorial de cómo hacer el sitio web. Y en los juegos, botones, o también puedes hacer el layout o mapear cualquier tecla del teclado, ya sea la W, A, S, D para moverse, o ratón para atacar, o espacio, mayús, así, para cualquier tecla para el juego, ya que vas a hacer tipos de géneros como los que voy a explicar en el próximo video. Python, uno de los más conocidos, el que usa Linux para sus juegos y apps, ya que Linux lo usa tanto C++, C#, C++, Java, pero a veces los usa JavaScript no lo usa tanto, pero lo que usa más es Python. Python es un lenguaje de alto nivel, programación creado en 1991, interpretado, cuya filosofía se hincapié en la legibilidad de su código. Se utiliza para desarrollar aplicaciones de todo tipo, ejemplos: Instagram, Netflix, Spotify o Spotify, Panda 3D, entre otros. Lo que nos dice Python es que hizo las aplicaciones más famosas, que esas aplicaciones famosas usan su código. Y Python también dijeron que ayudaba a la filosofía y a las matemáticas de la programación. Y entonces, si uno usa Linux, esta es la mejor plataforma para programar, porque no siempre te va a servir los C o Java, o los Java y JavaScript. Explicación de Lua. Lua es un lenguaje de programación multiparadigma, imperativo y estructurado, bastante ligero, que fue creado en 1993, diseñado como un lenguaje interpretado como una semántica extendible. Está diseñado principalmente para ser utilizado de manera incorporada en aplicaciones y juegos. Como Lua nos dice, era para quitar el coso, pero lo que Lua nos dice es que ese era muy antiguo. Hizo el juego de la serpiente, los juegos del celular de los 2000, el Nokia o el Alcatel, que estas marcas de celulares con sus celulares tenían juegos diseñados en Lua. Y hasta una de las plataformas de programación más famosas usan Lua, porque las demás usan las otras. HTML5 lo conocemos por hacer los juegos web, como por ejemplo los juegos Flash, que era su rival, pero Flash no era un código, ya que parte de HTML estaba en Flash. Y aún así, eran enemigos en ver quién era mejor, que hacía juegos que tuvieran más estabilidad. Obviamente ganó Flash, Adobe Flash, pero ya que se quitó y lo están volviendo a recuperar, HTML5 es el que va ganando por ahora. Y la explicación de HTML5 es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web, que le explicaré en el otro canal o en un próximo video. HTML fue la primera parte, porque estuvo HTML, HTML2, HTML3, HTML4 y hasta su exitosa parte HTML5. Especifica dos variantes de sintaxis para HTML: una clásica HTML conocida como HTML5 y una variante XHTML conocida como sintaxis XHTML5, que debería servirse como sintaxis XML. La explicación que no tiene, en esas explicaciones hablo de lenguajes, y HTML5 no es como un lenguaje tan usado para hacer videojuegos, sino como para hacer unos juegos o apps básicas online, pero aún sirve. Entonces, en resumen, tiene la explicación de eso. En resumen, hay varios lenguajes de programación en la informática para hacer videojuegos, aplicaciones, modelos 3D, sistemas operativos, ajustes, web, etc.
A lo que me refiero con ajustes es que, por ejemplo, si con el ratón en Windows das clic derecho, esos ajustes son miles de líneas de código. Y una está para mostrar el menú, otra para ver que el menú se activó, otras para ver las opciones, así. Y segundo, que los lenguajes de programación los necesitamos para nuestras apps, páginas web, videojuegos, etc. Ahí es propiedad de la presentación hecha por mí, MicroDevGapps, me pueden buscar en YouTube. Imágenes de explicación traídas de Wikipedia porque algunas de esas tienen, porque la explicación es libre para hacer presentaciones, pero aún así las imágenes, tomé las imágenes algunas de Wikipedia que no tuvieran derechos de autor, pero aún así hay que respetar a los que crearon eso, a los autores originales. Por ejemplo, algunas imágenes no son de Wikipedia, no voy a decir que son mías, sino que hay que apoyar a los creadores originales de esas imágenes. Pero bueno, en la presentación, perdón por traer ahí Top Screen Recorder, en el próximo ya no pongo eso, lo minimizo porque se me olvidó que se podía hacer eso. Pero bueno, esta fue una buena presentación y aquí está la primera parte. Adiós.